¿Aún no has visto nuestra página web? Te dejo el link en la descripción de este episodio para que puedas acceder a todo el contenido que tenemos en ella. Tareas de entrenamiento, artículos relacionados con el fútbol base, entrevistas. Por otro lado, si quieres apoyar este proyecto puedes hacerlo dándole like y compartiendo el contenido que subimos. Recuerda también que si estás interesado en patrocinar algún episodio, puedes ponerte en contacto con nosotros enviando un email a futbolbase10@gmail.com. Disfruta del episodio de esta semana. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Fútbol Base 10. En esta ocasión tenemos un entrevistado de lujo. Es un privilegio para nosotros presentaros a Fernando Navarro Montoya. El Mono Montoya es jugador profesional, 752 partidos oficiales a sus espaldas, futbolista profesional en equipos como Boca Juniors, Extremadura, Mérida, Tenerife. Tiene varios títulos tanto a nivel colectivo como de equipo como individuales. Es colaborador en diferentes radios, en diferente prensa deportiva. Aparte realiza varias sesiones de coaching, de liderazgo. Tiene una gran influencia en redes sociales. Ha tenido hace poco experiencias como entrenador aquí en España y es considerado uno de los mejores porteros sudamericanos de la década de los 90. Así que, sin más demora, voy a presentar a nuestro invitado. Muy buenas, Mono, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Muy bien, gracias, un gusto. Igualmente, nada, como he dicho, es un placer tenerte aquí, tener un exfutbolista profesional de tu talla con nosotros. Seguro que nos compartes un montón de experiencias y de vivencias que nos sirven a los entrenadores para poder poner en práctica o por lo menos cambiar un poquito el prisma. Vale, vamos a ello, empezamos. ¿Quién es el Mono Montoya? Bueno, soy un apasionado del fútbol desde pequeño, que tuvo la suerte de concretar todos los sueños que tenía. Tuve la fortuna de tener mucha gente que me ayudó a conseguir esos sueños y la posibilidad, mediante el fútbol, este deporte que tanto amamos, de poder conocer muchísimas personas, muchísimos lugares y sobre todas las cosas tener la posibilidad de haber sido formado por muchos futbolistas y que me enseñaron a tratar de también transmitir esas enseñanzas. Fenomenal. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo y dónde fueron tus inicios en el fútbol base? ¿Experiencias como jugador, como luego posteriormente entrenador? Bueno, yo comencé jugando en el Club Atlético Vélez Sarsfield a los 15 años. Esa fue mi primera experiencia como futbolista en la etapa formativa. Llegué a una edad en la cual hoy diríamos que se llega en forma tardía, pero eran otros tiempos, ¿no? Hoy en día no se puede escindir del proceso formativo porque deben estar plenamente integrados lo que es el fútbol infantil y lo que es el fútbol juvenil, ¿no? Antes era diferente. Esa fue mi experiencia como futbolista en mis inicios y después como formador trabajé luego de recibirme en el fútbol argentino como entrenador y después de recibirme en España también como entrenador. Trabajé en el club Alcobendas Levit. Después fui director general del Club Atlético Pinto en el área metodológica. Posteriormente tuve 2 etapas como director general de las divisiones juveniles e infantiles del Club Atlético Boca Juniors, año 2014-2015 y en el año 2020. Y es una experiencia renovable, ¿no? Porque uno entiende que debe permanentemente estar atento a todas las posibilidades de engrandecer los conocimientos que uno tiene. Genial. ¿Y cómo fueron esos inicios en los banquillos, en fútbol base? ¿Cómo lo recuerdas? Tras haber podido experimentar estadios llenos, ser futbolista de élite, adquirir muchas vivencias, conocimientos de entrenadores.
que estarían muy formados, supongo que también en esas épocas creo que al final la mayoría de entrenadores también eran exfutbolistas profesionales. ¿Todos esos conocimientos los llevaste luego a la práctica o más bien hiciste tú tu propia o recogiste y sembraste luego tu propio camino y tus propias metodologías? Yo creo que es imposible desarrollarse y crecer en cualquier profesión sin haber ejercitado el aprendizaje, ¿no? Yo tuve la fortuna de tener grandísimos entrenadores y de todos ellos traté de recabar información, de observarlos, de guardar experiencias y acciones que a mí me sirvieran o que me llamaron la atención. Y después todo eso, obviamente cada uno de nosotros lo mezcla con sus impresiones, con sus gustos, con sus ideas. Creo que el fútbol formativo, o por lo menos el entrenador que quiero ser, a nivel profesional, en esta última etapa en el Guadalajara, realmente lo pude llevar adelante. Es una simbiosis de lo que uno ha aprendido y de lo que uno cree, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo, para mí siempre ha sido importantísimo observar y aprender, ¿no? Y eso es lo que he hecho durante toda mi carrera deportiva, lo estoy haciendo ahora también como entrenador, porque creo que también ha habido una evolución, que los paradigmas de la formación han cambiado y uno debe también ayornarse a que los futbolistas, las personas, porque no se puede escindir a la persona del futbolista, ha visto modificados sus conductas porque el hombre ha cambiado, el mundo ha cambiado. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a esos cambios para poder insertarnos dentro de ese contexto, para poder llegarle a los futbolistas y poder transmitir nuestras experiencias. Buenísimo, sobre todo eso, el escuchar, el ver, quedarte con lo que te gusta y luego eso, evolucionar conforme va evolucionando todo y fijarte en el futbolista también como persona. Genial, mono. Vale, y vamos a seguir con la entrevista y teníamos aquí una pregunta que tenemos mucha curiosidad, que muchas veces nos planteamos cuando hablamos de fútbol base. ¿Qué diferencias pueden haber o crees tú que pueden existir entre el fútbol base sudamericano y europeo o más en concreto con el español? Bueno, en primer lugar, se juega como se vive, ¿no? Cada futbolista tiene la particularidad que tiene que ver con su herencia genética, que tiene que ver con su idiosincrasia, con el lugar donde vive, donde habita, y obviamente que hay diferencias, ¿no? Y estas diferencias también generan a la vez en aquellos que trabajan en la formación o aquellos que trabajan a nivel profesional, en que hay particularidades que nos diferencian, ¿no? Y que también tiene que ver con nuestra forma de vivir, ¿no? Nosotros los latinos somos mucho más pasionales, sanguíneos, tal vez vivimos todas las situaciones de la vida y del fútbol de una forma más extrema, y por ahí el futbolista y la persona anglosajona, de no tanta influencia latina, vive de otra manera, es más esquemático, es más programático, es más frío, o mejor dicho, refleja la pasión de otra manera, ¿no? Nosotros vivimos el fútbol como la vida, al 100%, y por ahí en otros lugares no están así. Bueno, entonces son todas estas cuestiones que un entrenador, por supuesto, que debe tener en cuenta, que por supuesto un futbolista lleva en sus genes y es diferente. El contexto, uno no puede contextualizar de dónde es la persona. Entonces son todos ingredientes que hacen que uno, dependiendo del lugar de donde trabaja y con quién trabaja, debe tener muy en cuenta. Importantísimo el contexto y eso, al final, los equipos, por ejemplo, alemanes que dices tú, ingleses igual un poquito más, pero alemanes o franceses
no viven el fútbol con ese fuego, esa pasión que a lo mejor ves tú cuando luego puedes ver la Liga Argentina, por ejemplo. Es que la Argentina es una locura. Yo he visto diferentes documentales y allí la afición lo vive es que se lee como si fuese su vida. Es una pasada. Así es. Vale, bueno, ¿y diferencias entre jugadores argentinos y españoles que llegan a la élite? ¿Crees si puede haber alguna diferencia ahí a recalcar? ¿Y crees que los clubes argentinos, por ejemplo, sudamericanos, tienen más valentía y igual más necesidad para sacar futbolistas desde la cantera? A ver, como te decía antes, ¿no? Cuando uno habla de futbolistas tiene que hablar de personas, ¿no? Entonces, y las personas, sus costumbres, sus hábitos, sus señas de identidad, no se pueden descontextualizar del medio que lo condiciona. Entonces, obviamente que en Sudamérica, por cuestiones socioeconómicas, el futbolista desde muy pequeño, en líneas generales, tiene una actitud hacia el deporte que tiene que ver con la vida, de estar acostumbrado a sortear escollos, a sortear dificultades, a tal vez tener rebeldía ante un contexto que no es agradable o que no es cómodo. No quiero generalizar, pero tengo que fundamentar esto con los argumentos que tienen que ver con los condicionamientos propios de una situación socioeconómica de un continente y de un país, ¿no? Entonces eso va generando en el carácter de la persona y por ende del futbolista una rebeldía, un no aceptar condiciones que lo perjudican, el temperamento. Y por ahí el futbolista europeo, por una condición socioeconómica diferente, no tiene tan exacerbada esta condición, ¿no? Por eso, esto de que el futbolista del Río de la Plata, el futbolista brasileño, se adapta muy fácil a diferentes contextos. Siempre se habla de lo que ustedes llaman la raza, ¿no? Lo que ustedes llaman esa personalidad que no se inhibe ante las dificultades, ¿no? Y tal vez cuando empezás a hilar finito, la explicación pasa por estas cuestiones con las cuales convive el niño, después el adolescente y después el adulto durante su crecimiento como futbolista. Al final vamos un poco a eso, al contexto que engloba al país, al jugador, a la persona, los hace tener unas creencias, un carácter que al final es lo que puede diferenciar un jugador de una parte del mundo de otra parte del mundo. La verdad es que a mí jugadores sudamericanos me fascinan, sobre todo por la garra, por el carácter, por cómo viven el fútbol. La verdad es que es un placer verlos jugar. Sí, y nosotros tenemos añadido también algo que ha sido una característica nuestra, que es la técnica, ¿no? Porque nosotros, en líneas generales, ahora han mejorado muchísimo los lugares de entrenamiento, los campos de juego, pero antes el jugador sudamericano vivía mucho en lo que nosotros llamamos los potreros, ¿no es cierto? Jugábamos en la calle, y esto generalmente requería del desarrollo de habilidades técnicas que terminaban con el crecimiento y la formación siendo un distintivo nuestro, ¿no? Lo que pasa es que hubo una época en el fútbol sudamericano en el cual nosotros tuvimos un proceso de involución debido a que con el objetivo de alcanzar lo que nosotros nos poseíamos y que admirábamos de los europeos, que era la fortaleza física, que era todo lo relacionado más a lo físico que lo técnico, nosotros para adquirir esto dejamos de lado y descartamos nuestras fortalezas, ¿no? Claro. Y en vez de evolucionar, involucionamos. Y en cambio el fútbol europeo, a partir del programa Hat Trick, a partir del año 94-95, en las cuales ustedes entendieron que la técnica era lo que le faltaba a ustedes generaron procesos metodológicos en los cuales apuntalaban
esa búsqueda de la técnica, pero no soslayaron sus capacidades. Entonces aunaron ustedes lo que tenían y lo que les faltaban. Por eso se potenciaron y por eso ese crecimiento. Ahora en el fútbol sudamericano hemos entendido que tenemos que volver, ¿no es cierto?, a generar futbolistas con esa riqueza técnica, ¿no? Y por eso en el fútbol sudamericano ahora estamos volviendo a nuestras capacidades originales, sin perder estas que adquirimos en los últimos años, pero que nos alejó de nuestra gran riqueza técnica. Qué bueno, al final es siempre una constante evolución, formación e ir subiendo. A veces ir hacia atrás es evolucionar. Así es. Y sobre todo lo que has comentado, darte cuenta de tus fortalezas, tus debilidades y a partir de ahí pues seguir creciendo, teniendo claros los límites y si puede ser ir sobrepasándolos. Genial. Antes nos has comentado, Mono, que estuviste como director general en el Boca Juniors. Más o menos ¿cuál era tu labor y tu día a día? Así a grandes rasgos. A ver, yo entiendo la función del formador y del director general de un proyecto, en la cual hay cuatro áreas que son indefectiblemente transitables, que son el desarrollo deportivo, el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico y el desarrollo de los valores éticos y morales de una persona, ¿no? El paradigma de la formación para mí ha cambiado y requiere de un esfuerzo muy grande del entrenador, porque nosotros los entrenadores siempre hemos tenido como objetivo hacer que nuestros equipos sean muy buenos, ¿no? Que sean efectivos, que sean eficaces. Y yo entiendo que nosotros debemos formar futbolistas, no equipos. Y para formar futbolistas, lo primero que tenemos que dejar de lado es nuestro ego. Lo primero que tenemos que entender que nosotros, porque el desarrollo de un futbolista en su formación integral comprende la etapa infantil, o sea, desde la etapa de iniciación, 6 años, hasta la etapa en la cual uno integra a ese futbolista al fútbol profesional. Ese es un lapso que lleva como mínimo 10 años, como mínimo, dependiendo cuándo ingresa ese niño en la etapa infantil. Entonces, nosotros tenemos que entender que formamos parte de esa etapa, porque es muy difícil encontrar un proceso formativo que se extienda a lo largo de 10, 15 años. Entonces, y nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza la exigencia de la inmediatez que genera el resultado. A un formador no le sirve de nada salir campeón un año. El objetivo del formador es que ese futbolista que formó o que él formó parte de la formación llegue a ser un futbolista idóneo en la etapa profesional. Ese es el gran objetivo. Entonces, dentro de ese contexto, en Boca Junior yo llevaba adelante una tarea en la cual comprendía tanto el fútbol infantil como el fútbol juvenil, que se encargaba metodológicamente de hacer un proceso integral. Nosotros, todos los objetivos de un entrenamiento, por supuesto con las diferencias que debe tener un entrenamiento de un niño de 8 años que un niño de 16 años o un adolescente, no puede ser nunca lo mismo. Pero sí hay parámetros que los vinculan, ¿no? Aquello de los trabajos que se realizan para que haya un desarrollo deportivo, para que haya un desarrollo cognitivo, para que haya un desarrollo físico. Y nosotros trabajamos mucho con los juegos de posesión, con los juegos de posición, con los juegos de sistemas, con los juegos de evolución, con esto de darle, en la evolución que ha habido de los juegos, con esto de darle direccionalidad, ¿no es cierto? Y polarización, porque muchos juegos de sistema o muchos juegos de posición o de posesión muchas veces se hacen
sin la referencialidad que dan los arcos, ¿no? Que en definitiva, cuando uno habla en el microespacio de reflejar de la manera más creíble posible un partido de fútbol, entonces uno no puede soslayar la presencia de los arcos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros planificábamos, y yo planificaba todas esas tareas, con la diferencia propiamente de la edad de los chicos, pero siempre con un patrón, porque, a ver, como institución, cada institución tiene una historia, cada institución tiene sus señas de identidad, y mucho más aquellas que son referenciales en el mundo, ¿no? Boca Juniors tiene una seña de identidad, ¿no? Tiene un estilo, una idea, y nosotros en base a ese estilo, a esa idea, a esa historia, generamos un modelo de juego, y ese modelo de juego, indefectiblemente, para encontrarlo y lograrlo, debe tener una metodología de entrenamiento. Entonces, esa metodología de entrenamiento, que engloba todo lo que yo te mencioné, es la que nosotros llevamos a cabo. Desde el niño que ingresa a los 6 años, que es el primer paso de un futbolista, hasta aquel joven de 20 años, 21 años, que se inserta en el fútbol profesional. Todo eso conlleva una tarea que no puede soslayar tampoco algo que te mencioné al principio. Nosotros formamos futbolistas, pero también formamos personas. ¿Por qué? Porque del 100% de los chicos que sueñan con ser futbolistas llegan un 4, un 5, un 6%. Y nosotros a veces cometemos el error de focalizarnos en ese 4, 5, 6% y no prestarle tanta atención a ese 90 y pico % que no va a llegar. Y nuestra obligación como formador es también educar, y más en estos tiempos. Entonces, como nuestra tarea también es educar a las personas, formar a las personas, por eso yo te nombré que en las 4 áreas que para mí tiene un proceso formativo, el desarrollo de los valores éticos y morales es fundamental. El desarrollo del área cognitiva es fundamental, porque nos va a permitir no solo tener mejores futbolistas más inteligentes, futbolistas de mejor comportamiento, sino que seguro, porque nosotros tenemos, cuando vos iniciás con los futbolistas un proceso formativo, vos tenés una duda y una certeza. La duda, ¿cuál es? Vos no sabés si va a ser futbolista. La certeza, ¿cuál es? Vos sabés que va a ser un miembro de la sociedad. Entonces nosotros no podemos escindir a la persona de futbolista. Nosotros debemos generar estrategias y procesos metodológicos en la cual la formación de la persona debe estar permanentemente implícita en cada juego, en cada indicación, en cada consejo. Y esto es muy importante que lo comprendamos y lo entendamos, sobre todo en los momentos que nos toca vivir con tantas cuestiones que son nocivas y tóxicas para los chicos cuando se van de la escuela, cuando se van del hogar, cuando se va del club, ¿no? Que son, digamos, los 3 espacios donde el niño se va formando y se va educando. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Sí, gran reflexión. Al final tienes toda la razón del mundo. El porcentaje de jugadores que llega a la élite es muy pequeño y primero hay que educar a esos chicos. Al final somos un espejo para ellos donde mirarse, y ellos van a hacer todo lo que les digamos, todo lo que les propongamos, todo lo que hagamos, y en eso tenemos que tener claro que somos formadores tanto de personas como de futbolistas. Y luego, muy buena, me quedo con la idea de ese proceso a largo plazo de los futbolistas, de que en cada etapa tendrá unas necesidades y unos objetivos a lograr, que irá en forma progresiva, y sobre todo focalizarnos en el futbolista, no en el equipo, sino en el futbolista, y más en las etapas primarias, fútbol base, que ahí el resultado nos da igual. Ahí lo que tenemos que hacer es formar al futbolista, y ese futbolista, conforme vaya formándose y vaya siendo mejor, como tú has dicho, al final, mediante un modelo de juego, unos objetivos, unas tareas con las que has comentado, los ejemplos, ese futbolista, conforme vaya evolucionando y haciéndose mejor, hará mejor a sus compañeros y hará mejor al equipo. Es una idea, la idea que has dicho, buenísima, y yo creo que tenemos que tenerla presente todos los entrenadores de fútbol. Genial.
Bueno, y como jugador profesional, vamos ya a adentrarnos un poquito más en cuanto a formadores y entrenadores. ¿Qué es lo que más te gustaba o qué es lo que más te llamó la atención de los entrenadores que tuviste o en qué te fijabas tú más? Has dicho, por ejemplo, las diferentes áreas que se pueden tocar, como la cognitiva, la física, por ejemplo, si te interesaba más la psicológica, la emocional. ¿Qué área te llamaba a lo mejor más la atención o con qué es la que te quedaste? ¿Y por qué? ¿Por qué pudiste elegir esa o por qué era esa área la que más te llamaba la atención? Mira, a mí siempre me llamó mucho la atención la importancia que tienen los futbolistas, el desarrollo de sus capacidades técnicas y el desarrollo de sus capacidades cognitivas. Durante mucho tiempo en el fútbol hubo la presunción que la capacidad física era la más importante. Y yo entiendo que hay dos cuestiones que hacen que los futbolistas sean diferentes. O sea, las capacidades físicas son las más fáciles de adquirir. La capacidad física puede igualar un rendimiento, pero las capacidades que hacen que un futbolista supere a otro son dos: o la técnica o la cognitiva. Entonces a mí siempre me interesó muchísimo, después de estas dos, obviamente se desprenden otros subprincipios de estos principios, ¿no? Pero para mí son dos capacidades fundamentales más. De las cuatro áreas que yo te dije que para mí debe tener un desarrollo formativo, el desarrollo de las capacidades físicas para mí está por debajo del desarrollo de las capacidades técnicas, cognitivas y hasta de los valores del futbolista, ¿no? Por supuesto que es necesaria y el futbolista la debe desarrollar, ¿no? Pero a mí, yo siempre intenté encontrarle desafío a esto de ser mejor futbolista en cuanto a las capacidades técnicas, ¿no? Y mejor futbolista en cuanto a la capacidad de comprender el juego. A veces no es cuestión de ser, no es cuestión de ser más rápido, es cuestión de llegar antes, ¿no? Perdona que te corte, es que eso, Sí. por ejemplo, lo vemos en los futbolistas más veteranos, más experimentados, que al final tienen tanta experiencia, tienen tanta práctica que saben colocarse, intuyen dónde va a caer el balón, tienen una experiencia y unos conocimientos del juego, de la lógica del juego, que parece que digas, está en todos los sitios o lee todas las jugadas. Y es que, a ver, hay algo que en toda actividad de la vida, y el fútbol no puede ser una isla de esto, el conocimiento es el que fortalece y enriquece a cualquier persona en cualquier actividad. Entonces, en el fútbol no puede ser diferente. Entonces, todos somos mejores cuando adquirimos más conocimiento. Todos somos mejores cuando adquirimos más experiencia. Y adquirir experiencia y conocimiento implica equivocarse, ¿no? Implica errar. Por eso, cuando uno está en un proceso formativo, y por eso cuando uno llega a la etapa profesional, debe entender que el error forma parte de este juego y que el error forma parte del aprendizaje y que la derrota forma parte del éxito. Lo que nosotros tenemos que entender que para llegar a los objetivos siempre hay procesos y proyectos. Que en el fútbol también está implícito el azar y que por ahí ha habido equipos que sin el debido proceso, por cuestiones azarosas, han logrado objetivos, han salido campeones, pero no es lo normal, no es lo usual. Entonces, y mucho más en una etapa formativa. Entonces, nosotros tenemos que entender, y sobre todo, los formadores dependemos de que los directivos de un club generen una política deportiva y generen un espacio y un tiempo para que los procesos se desarrollen. Cuanto más directivos hayan
con conocimiento de la necesidad de los procesos, los entrenadores vamos a tener más posibilidades de desarrollarnos. Entonces, por eso es muy importante que los directivos también se capaciten. Entonces, hay una necesidad virtuosa, hay un círculo virtuoso, que si no hay conocimiento, termina siendo un círculo vicioso, en el cual no hay espacio para los procesos, no hay espacio para los tiempos, no hay espacio para la paciencia, no hay espacio para la equivocación, no hay espacio para el error. Lo único que existe es espacio para el éxito. Y cuando la inmediatez del éxito se inmiscuye en los procesos formativos y en los procesos de desarrollo, realmente es muy difícil transitar ese camino, ¿no? Por eso es que necesitamos todos de capacitarnos, de conocer y de entender que sobre todo en los procesos formativos hay que darle tiempo al entrenador y hay que darle tiempo a los proyectos y a los procesos. Así es, a largo plazo siempre, proyectos a largo plazo. Al final la vida del futbolista es corta, entre comillas, pero a la vez es larga. No hay que tener prisa y caer en especializaciones tempranas, en que el futbolista a lo mejor se queme, se canse del fútbol por el simple hecho de meterle presión, estrés. Muchos futbolistas con 16, 17 años que los pintaban como estrellas y luego no han podido llegar, o futbolistas que del filial suben al primer equipo, y lo que has comentado tú de dar normalidad a fallar y a errar. Muchos futbolistas tienen ese problema de que a lo mejor suben a un primer equipo, están con jugadores profesionales que llevan muchos años jugando en la élite y no son capaces de aceptar de que fallan, de que tienen errores cuando vienen de estar en el filial, a lo mejor de ser los mejores jugadores. Y son cosas y son procesos que, sobre todo, gente como directivos, gente de altos mandos, que si tienen ese conocimiento y tienen esa paciencia y entienden al futbolista y a la persona, eso nos ayudará tanto a los futbolistas, que son los protagonistas, como a los formadores, que somos los que les acompañamos en ese proceso tan largo. Porque por otro lado, Nicolás, no hay una edad fijada para madurar. Correcto. La maduración del futbolista se puede dar en diversos momentos. Hay futbolistas que han madurado a los 28 años, 27 años. Y hay otros que maduran antes, ¿no? Y son precoces. Pero generalmente la maduración de un futbolista no llega antes de los 22, 23 años como para que esté preparado para afrontar el paso de la profesionalidad, ¿no? Pero también nosotros los formadores, si a cada niño que sueña con ser futbolista, el único objetivo que le ponemos es ser jugador de fútbol, nos estamos equivocando. Le tenemos que enseñar a los niños y a los chicos que ellos deben tener otros objetivos. Ellos deben tener espacio para generarse otras inquietudes, otra profesión, porque creo que lo tocamos en la charla, ¿no? Llega un muy bajo porcentaje de futbolistas a ser profesional y a concretar sus sueños, ¿no? Y nosotros tenemos que preparar a esos chicos para que entiendan y que normalicen esa posibilidad de no conseguir el objetivo, pero prepararlos para que ellos, mientras sueñan con ser futbolistas, tienen que soñar con tener una profesión, con tener otra inquietud, con terminar sus estudios. El conocimiento también parte no solo de lo que vos aprendés como futbolista, sino lo que vos debés aprender como persona, ¿no? Entonces son cuestiones que nosotros no podemos soslayar, sobre todo porque, vuelvo a repetir, nosotros preparamos futbolistas, nosotros preparamos individuos, y esos futbolistas y esos individuos no podemos escindirlo de la persona. Entonces tenemos que ir desarrollándolos en forma mancomunada. Sobre todo lo que has comentado de que tengan claro de que la probabilidad de éxito es baja, y crear personas, ya no hablamos de futbolistas, sino personas resilientes, que tengan tolerancia al error, a la frustración, que ellos mismos sepan
automotivarse, que creen un buen autoconcepto de ellos, que sean personas que confíen en ellos mismos. Y es que esos valores y crear una persona así o ayudar a esa persona que cree esos valores y que se conozca, que tenga una inteligencia emocional, le va a ayudar también en el campo y en el entrenamiento, cuando tenga ese error o cuando tenga un mal día o lo que sea, todo eso que podemos nosotros ayudarlos para que crezcan como personas y como futbolistas, en consecuencia yo creo que es importantísimo. Genial, mono. Y para ir cerrando, ¿qué cualidades crees que debe tener un entrenador de fútbol base? Sé que las hemos comentado un poco por encima, el formador, lo que tiene que proporcionar al futbolista, pero más centrándonos en la figura del futbolista, por ejemplo, en un entrenamiento, en el día a día del campo, de estar con ellos, ¿qué feedbacks, qué actitudes, qué le podemos ofrecer al futbolista para que él crezca de la mejor manera posible? Bueno, lo primero que tenés que generar con el niño es empatía. No hay nada más agradable para cualquiera que desarrollar su actividad en un medio donde es feliz, donde se siente cómodo, donde se siente a gusto. El entrenador debe ser dialogante, porque el diálogo es el vehículo que su conocimiento le va a permitir trasladarle al niño esas enseñanzas que le va a permitir desarrollar su carrera como futbolista, ¿no? Y nosotros no nos tenemos que olvidar que la mejor manera que tiene de aprender un niño es jugando. O sea, nosotros todo lo que hacemos es para tratar que cuando el niño juegue, lo haga de la mejor manera posible. Entonces, otra de las cuestiones que debe ser el entrenador debe ser justo. Y cuando hablamos de justicia en un formador, hablamos de que todos los niños que quieren jugar a la pelota deben tener su espacio y su tiempo. Y nosotros, para ser justos, tenemos que entender que por ahí le tenemos que dedicar mucho más tiempo al que tiene menos condiciones que al que tiene más condiciones. Eso es es algo que tenemos que mejorar, que sí, estoy de acuerdo contigo. Es esto que tenemos que concienciarnos todos y mejorarlo. Claro, porque los famosos entrenamientos de tecnificación son entrenamientos individuales, ¿no? Con la idea de que ese futbolista mejore. Esos conceptos o esos gestos técnicos que a nosotros nos parece que no lo está haciendo bien. Seguramente debemos ocupar más tiempo con aquel que los hace mal que con aquel que los hace bien. Y muchas veces por esto de que los entrenadores tenemos que formar equipos para ganar, hacemos todo lo contrario. Por eso es muy importante entender que el paradigma de la formación ha cambiado. Si nosotros, los formadores, seguimos entendiendo que el objetivo es formar equipos para tratar de terminar el torneo en la mejor posición posible, no estamos formando. Estamos más formándonos nosotros como entrenador profesional que formando chicos, que es nuestra tarea, que formando niños. Nosotros, cuando termine el año, tenemos que hacer una evaluación de cuál fue la evolución del niño. Si yo tengo 15 o 20 niños que cuando yo, en mi primer informe, anoto y tomo nota de que tiene este defecto, que no se perfila bien, que no cabecea bien, que su técnica de carrera no es buena, y llega fin de año, llega fin de la temporada, y nosotros vemos que sigue con esos mismos defectos, pero el equipo terminó en una muy buena posición, lo único que lo hemos logrado en ese año es que nosotros somos mejor entrenador con vista a lo que nosotros soñamos como ser como entrenador. Pero como formador no hemos hecho un buen trabajo. Correcto. Entonces, el resultado de nuestro equipo es secundario. Nosotros tenemos que entender que nosotros trabajamos y entrenamos para que cuando termine la temporada los niños sean mejores futbolistas de cuando los recibimos.
y que los niños sean mejores personas que cuando las recibimos. Esa es nuestra tarea como formador. Por eso somos formadores. Si nosotros queremos ser entrenadores, debemos entender que cuando nosotros formamos, el espacio que ocupa el formador debe ser mayor que el espacio que ocupa nuestro ego como entrenador. Yo creo que además es que lo que estás diciendo tiene tanto sentido y tienes tanta razón. Al final, cuando un formador, un entrenador, empatiza con los niños, conoce a cada jugador, sabe sus fortalezas, sus debilidades, tiene esa cercanía, se comunica con todos, yo creo que es mucho más importante todo eso que no saber hacer tareas o saber de posesiones, de juegos de posición. Es importante para un formador, para un entrenador, entender la lógica interna del juego, saber cómo es el fútbol, los espacios, los movimientos, tal, importantísimo. Pero es que yo creo que en esas etapas formativas es más importante, como tú has dicho, emocionar al futbolista, emocionar a ese niño que se sienta a gusto, que esté en una zona de fortaleza y de decir, tengo confianza, y les propones un contexto que creas que para ellos es el idóneo en ese momento, un juego de posición, una finalización o lo que sea, y que el niño lo haga y que juegue y que disfrute, y aunque falle, que lo vuelva a intentar. Es que, Nicolás, uno de los errores de los graves errores que se cometen en la formación es tratar a los niños como pseudo profesionales. ¿No? Nosotros no tenemos que replicar lo que hace un profesional. Porque no es lo mismo entrenar a un profesional que entrenar a un niño. Entonces, nosotros tenemos que entender que formamos niños, ¿no? Y que hay etapas. Hay etapas para esa formación. Yo no puedo pretender que un niño de 9 años me haga un ejercicio de posesión como ve que la hace el equipo profesional. Porque es imposible. Así es. Es imposible. Tenemos que entender que hay errores, que uno tiene que explicar, que uno tiene que entender a los niños. Esa es la tarea del formador, ¿no? Esa es la verdadera tarea del formador. Genial. Y para terminar, hemos hecho una buena recopilación de consejos para formadores. Creo que nuestros compañeros que nos escuchan se llevarán un montón de ideas, pero la última pregunta o recomendación siempre es: ¿qué consejos le darías, a modo de resumen, a esos formadores, entrenadores que están en fútbol base? A ver, el consejo que yo les doy es que nunca escindan a la persona del futbolista, ¿no? Del niño. Tenemos que entender que nosotros debemos tener dos objetivos. De las claves, uno tenemos seguro, que es que nuestros niños van a ser adultos. El otro no lo tenemos seguro. No sabemos si van a ser futbolistas. Entonces, nosotros debemos entender que tenemos dos grandes objetivos, que es formar futbolistas y formar personas. Y que para eso nosotros debemos prepararnos, debemos adquirir conocimiento, pero debemos, por sobre todas las cosas, empatizar con los niños, empatizar con los padres, conocer cuál es su contexto. Y para eso tenemos que entender que nosotros formamos parte de un proceso. No hay nada más agradable para alguien que trabaja y entrena en la etapa formativa que ver llegar a un futbolista y verlo jugar en primera división. Pero no hay nada más agradable que alguna vez cruzarse con alguien que estuvo bajo las órdenes de uno y que es un hombre de bien, que es un buen padre, que es un buen esposo, que tiene una profesión o que tiene un trabajo honesto por la cual se gana la vida, ¿no? Entonces, en definitiva, esa es nuestra tarea. Y ojalá quienes tienen el espacio y el lugar para generar que nosotros los entrenadores podamos formar, nos den ese tiempo y ese espacio. Es muy cruel para un entrenador estar bajo el juicio del resultado, porque nuestro objetivo no es el resultado. Pero claro, como
Estamos en una sociedad en la cual muchos, ser entrenador en la etapa formativa es un trabajo, empieza a generarse un círculo vicioso en la cual el entrenador empieza a dejar de lado algunas cuestiones porque tiene que conservar su fuente de trabajo, entonces empieza a desviarse de su verdadero objetivo y empieza a salir del verdadero camino que debe llevar. Entonces, por eso yo te decía en una parte de la nota que es muy importante que los directivos tengan el conocimiento y la capacidad de entender cuál es la tarea del formador y cuál es el proceso formativo y cómo debe ser un proceso formativo. Así es. Totalmente de acuerdo. Y me quedo sobre todo con lo que has comentado de que cuando te cruzas el día de mañana, a mí me pasa que cuando a lo mejor estás entrenando, porque yo ahora actualmente entreno en nenes pequeños de 6 y 7 años, y a lo mejor me cruzo el año pasado estaba en un equipo de prácticas y eran chavales de 15 y 16 años y te cruzas con esos chavales y que se paren, que te pregunten, que les veas en la cara que se alegran de verte, de que compartas 5 minutos con ellos y tal, es como que te llena de alegría y de eso, de decir, joder, qué buena relación, qué tal, que los chavales se acuerden, que se paren contigo, que charlen contigo, porque eso demuestra que han estado a gusto contigo y que se han llevado cosas buenas de ti y que ese ratito o ese momentito les gusta pararse, preguntarte, como que tú también les preguntes a ellos. Es la del fútbol, Ese es el campeonato que debemos ganar los formadores. Así es. Ese es el campeonato que debemos tener nosotros como objetivo. Así es. Pues nada, nos quedamos con esta bonita reflexión que creo que para terminar la entrevista está genial, nos ha quedado fenomenal. Nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Vuelvo a repetir que para nosotros, para Fútbol Base 10, ha sido un verdadero placer que hayas hecho un hueco para poder realizar esta entrevista. Un exfutbolista de tu talla, un formador de la cabeza a los pies. Y esperemos que el día de mañana podamos otra vez hacer una nueva con diferentes inquietudes y a tus órdenes, Nicolás. Siempre es grato hablar de fútbol y más de formación, que es tan importante. Pues muchísimas gracias y gracias, Nicolás. Recordaros a todos los oyentes, a los compañeros de Fútbol Base 10, formadores, entrenadores, quien nos escuche relacionado con el mundo del fútbol base, que muchas gracias por estar ahí. No olvidéis suscribiros a nuestras redes sociales, tanto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, las diferentes podcasts, iVoox, Spotify, y nos vamos escuchando. Espero que haya sido una entrevista grata. Yo creo que ha sido un contenido y un valor muy, muy, muy grande y nada, nos seguimos escuchando. Muchas gracias, un abrazo. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.